Mi nombre es Horacio Alves, soy profesor de educación física, soy médico, soy ergónomo. Vamos a abordar en esta charla la cuestión de la actividad física y el trabajo. La actividad física es un dominio netamente específico del profesor de educación física. El trabajo es un medio al que se le abren las puertas de una forma mucho más pequeña hoy en día al profesor de educación física. El profesor de educación física, si quiere hacerse aceptar y desarrollar un nuevo ámbito profesional en la actividad física profesional, debe tener en cuenta las solicitaciones del medio profesional en relación a la actividad física. Hoy en día la actividad física profesional es causa de un cierto número de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo que cuestan a la empresa y a la comunidad sumas relativamente importantes. Evaluar los riesgos obliga a observar la situación de trabajo y luego de la observación a analizar esta situación de trabajo. El profesor de educación física tiene, por su formación de base, capacidades muy importantes previamente desarrolladas de observación del movimiento y de análisis del movimiento. Estas capacidades que han sido desarrolladas en su currículo escolar que le permitirán adaptarse e integrarse en estos grupos de trabajo participativos de las empresas con muchas posibilidades de éxito. Como el tema que nos interesa es el profesional de la educación física, vamos a ir un poco más allá en la cuestión de cómo el profesional de educación física puede hacer o qué es lo que va a necesitar para poder integrar ese tipo de equipos de trabajo. La base del estudio de las problemáticas del trabajo es la comprensión del plan de prevención. Un plan de prevención, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay que inscribir una actividad en una evaluación de los riesgos a los que la persona va a estar sometido cuando va a realizar una actividad profesional. Digamos que el profesor de educación física tiene un punto de vista que es muy importante en la actividad física, dado que tiene una práctica en la observación del trabajo y en el análisis del trabajo. Lo que le falta y que debe integrar de una forma anterior a integrar este tipo de equipos es todo lo que es la evaluación de los riesgos profesionales. Esta evaluación de los riesgos profesionales va a tomar un método en el cual la primera etapa es aprender a observar el trabajo. En general, el trabajo se observa de una forma sistemática con la problemática de que pensamos comprender el trabajo porque vemos trabajar gente en forma permanente, aunque nunca analizamos lo que está haciendo la gente de una manera precisa. Nosotros utilizamos un método de observación del trabajo que es sumamente simple, en el que se hacen un cierto número de preguntas a la actividad profesional, como quién es la persona que trabaja, para poder definir qué capacidades físicas tiene, qué edad tiene, qué género tiene, qué formación tiene, lo que va a condicionar la actividad profesional. Una vez que sabemos quién es el que trabaja, nos tenemos que seguir preguntando otras cosas como qué es lo que está haciendo. En ese caso, el profesor de educación física tiene una facilidad para definir y para contar lo que es el movimiento de una persona que está en el trabajo. Este trabajo de evaluación de los riesgos de la actividad física en el trabajo conduce a establecer una jerarquía de las diferentes causas que pueden influenciar el trabajo de los asalariados.
luego se pone en plaza un plan de acción. El plan de acción tiene que evolucionar hacia una mejora de las condiciones de trabajo, que ya sea por una disminución de la carga física, que ya sea por una mejor condición de organización del trabajo, o que sea por una implementación de medios técnicos que podrán facilitar la actividad física, como por ejemplo máquinas que van a facilitar el desplazamiento de cargas. Observar significa ser capaz de identificar quién trabaja, identificar el lugar en el que trabaja, con qué trabaja y cómo trabaja. Una vez que se ha observado esa situación, se pasa a la fase de análisis, en las cuales hay ciertos puntos que son inconturnables y sobre todo que son muy importantes para la participación del profesional de la actividad física, como la manipulación manual de cargas, como el trabajo repetitivo y el tipo de posturas que va a adoptar el trabajador en el ejercicio de sus funciones. De este análisis del trabajo, lo que se va a ver como orientación final es un profesional de la actividad física que debe ser complementario de otros profesionales que trabajan en el nivel de la evaluación de riesgos y de la ergonomía, y en el cual va a estar obligado de adaptarse y de separarse un poco de la respuesta clásica de un profesor de educación física de actividades gímnicas o gimnásticas, hacia una participación de un equipo de trabajo en el que va a dar sobre todo una opinión sobre las solicitaciones fisiológicas y biomecánicas del individuo que está trabajando. De todo esto, las correcciones del trabajo al final de esta fase de análisis del trabajo pueden ser orientadas hacia tres sectores fundamentales, o sectores o familias. Las tres familias fundamentales son la organización del trabajo, en la que muchas veces se puede ver que se pueden disminuir las solicitaciones del trabajador organizando mejor la situación de trabajo. La familia de soluciones técnicas, en las que una vez que se llega a ver que los límites físicos de la persona están alcanzados, se necesitan soluciones técnicas que puedan disminuir la carga física del trabajador. Y una tercera vía de mejora, que es la formación de los recursos humanos en el trabajo. Esta formación de los recursos humanos son formaciones básicas en las cuales hasta ahora se enseñaba solamente a mejor hacer la manutención manual de cargas al trabajador. Hoy en día lo que se enseña es al trabajador él mismo de entender la situación de trabajo para disminuir las cargas físicas. Otro punto que se estudia en la actividad física profesional es lo que se llaman las actividades repetitivas. Estas actividades repetitivas son bien acotadas desde el punto de vista técnico, dado que hay que hacer una distinción muy rápida entre lo que es un trabajo que se repite y un trabajo repetitivo. En general, las actividades profesionales se repiten. Que sea un profesor de educación física que va a dar un curso en una escuela, hoy o mañana va seguramente a repetir un cierto número de gestos. La actividad repetitiva es una actividad que se considera deletérea muy frecuentemente, pero que puede serlo o puede no serlo. Lo importante es catalogar primeramente la actividad repetitiva, que es una actividad que se considera que tiene ciclos cortos. Un profesor de educación física en general puede dar una clase, repetir la clase en otra escuela unas horas después, y es un ciclo que es largo y no se puede considerar repetitivo. En una industria, por ejemplo, se puede considerar como
trabajo repetitivo, una línea de producción en la que pasa un objeto y el operador que está frente al objeto tiene que hacer siempre la misma operación, por ejemplo, agregarle una nueva pieza a ese objeto que desfila delante de él y a una cierta frecuencia que en general tiene que ser importante, y se habla de ciclos de trabajo de menos de 30 segundos. Cuando no se puede definir un ciclo fijo de trabajo, que sucede muy frecuentemente en la actividad profesional, se toma en cuenta que la actividad profesional realiza el mismo gesto o tipos de gesto más del 50% del tiempo de trabajo. En ese caso, cuando se llega a catalogar una actividad como repetitiva, esta actividad repetitiva tiene, si no está bien dosada, tiene consecuencias que son conocidas hoy en día como trastornos musculoesqueléticos. Son lo que se puede llamar clásicamente tendinitis de diferente tipo, que están reagrupadas en el medio del trabajo en ese nombre genérico de trastornos musculoesqueléticos, en los cuales se van a encontrar ciertas tendinitis que son clásicas, como el canal carpiano, como el manguito de los rotadores. Luego de esta fase de análisis del trabajo se llega a la fase de la búsqueda de soluciones. En esta búsqueda de soluciones se organiza en general en 3 tipos de familias de soluciones. La primera familia de soluciones es la organización del trabajo. La organización del trabajo puede ser una organización que hipersolicite el trabajador por idas y vueltas que no tienen ningún sentido en la producción del trabajo que se le pide. Digamos que pueden ser organizaciones mucho más económicas de las que realiza el trabajador en ese momento. Una segunda familia de soluciones es el medio técnico. Cuando se ve en la fase de análisis que las cargas a las que se expone el trabajador están más allá de lo que un cierto número de estándar internacional lo recomiendan, se debe pasar a una solución técnica de ayuda a las etapas de manipulación manual de cargas o de transporte de cargas para disminuir la solicitación del trabajador, teniendo en cuenta un punto que es importante, que la mecanización exagerada de la situación de trabajo lleva a la destrucción de puestos de trabajo. Y finalmente, la última familia de soluciones clásica de los métodos ergonómicos es la formación, la capacitación del trabajador mismo, una capacitación que clásicamente era el estudio del aprendizaje de los gestos y las posturas protectoras en la manutención manual, y que se ha transformado hoy en día, que globalmente todo trabajador sabe que hay que flexionar las rodillas para poder levantar una carga, que hay que mantener la espalda derecha. Se ha transformado en una explicación al trabajador de la situación de trabajo, para que él mismo sea un actor en la mejora de esa situación de trabajo, y de esta forma disminuir las cargas físicas que realiza durante su vida profesional. A modo de conclusión, me gustaría decir que el profesor de educación física o el profesional de la actividad física es evidentemente bienvenido en el mundo de la ergonomía, del análisis de la situación de trabajo, pero tiene que incluirse en equipos existentes y separarse en un primer momento de una formación de base que nos condiciona un poco a la actividad de gimnasia o a la actividad física que nosotros vamos a organizar en función de lo que nos presenta el medio. Yo creo que el profesor de educación física puede ser de una gran utilidad en relación a las capacidades que tiene de analizar el movimiento, de comprender el movimiento, de poder poner en marcha
esos conocimientos en la mejora de la actividad profesional y no en la proposición de otras actividades físicas complementarias a la actividad de trabajo.